En el capítulo anterior les mostré el primer encuentro con los gorilas de montaña. Antes del segundo, ahora en Ruanda, quiero hablarles de Dian Fossey. Dian Fossey fue una zoóloga estadounidense que dedicó su vida al estudio de los gorilas de montaña. Llegó a Ruanda en 1967 después de huir del Congo por los conflictos políticos. Aquí estableció el Centro de Investigación Karisoke, donde por casi 20 años estudió de cerca a los gorilas de montaña. La prensa internacional publicó su trabajo convirtiéndola en toda una celebridad y la historia de la mujer que vivía con los gorilas le dio la vuelta al mundo. La realidad es que ella no vivía literalmente con ellos, sino que los estudiaba. Lo que sí es real es que Dian, junto con su equipo, fue quien logró habituar a los gorilas a la presencia humana y consiguió acercamientos nunca antes documentados. Su extenso trabajo ayudó a que la atención global volteara la mirada sobre una especie que se estimaba no lograría sobrevivir el siglo XX. La población de los gorilas había mermado dramáticamente, pues los pobladores los cazaban ilegalmente para vender sus manos y otras partes en el mercado negro. Dian fue una intensa defensora de los gorilas y pionera del movimiento para su conservación, ganándose muchos enemigos locales. Fue asesinada en su cabaña en 1985, un crimen que al día de hoy no se ha esclarecido. Sin embargo, su legado está más vivo que nunca. Este es el Karisoke Research Center o Centro de Investigación Karisoke. Se llama así porque es una mezcla de los dos nombres de los volcanes en donde se encontraba. Ahora está aquí en la ciudad, pero antes estaba en las montañas y lo movieron para acá por varias razones. Pero ese es el centro donde Dian Fossey hacía sus investigaciones, ahí dormía, ahí vivió todo ese tiempo y sus estudiantes fueron los que iniciaron este proyecto ecoturístico con los gorilas, que por cierto Dian Fossey ella no quería que este proyecto avanzara y que los turistas visitaran a los gorilas. Pero si leen más de un libro de Dian Fossey pueden descubrir que tenía un carácter muy difícil, era una mujer muy especial y muy celosa de sus gorilas. Sin embargo, este proyecto de ecoturismo de los gorilas prácticamente los ha salvado de la extinción. Este es el escritorio original de Dian Fossey y ahí están sus notas, que luego se convertirían en el libro de Gorilas en la Niebla. Estas son las notas con las que identifican a los gorilas, que es por el dibujo de su nariz. Entonces así dibujan y hay que aprendérselas para saber qué gorila es. Bien. Karisoke es el centro de investigación animal activo más longevo del mundo. Prácticamente todo lo que se sabe de los gorilas de montaña proviene de sus investigaciones. Todos los días, 10 grupos de gorilas son observados por científicos y se llevan a cabo planes de educación con el gobierno, así como patrullas anticaza, además de ofrecer tratamientos médicos para los gorilas. En 1977 había menos de 250 gorilas de montaña. Hoy por hoy se estiman en cerca de 900. Sin embargo, aún hay mucho que hacer. Oigan viajeros, pues ya aprendimos un montón sobre gorilas. Si están interesados en saber más, les recomiendo que lean el libro de Dian Fossey de Gorilas en la Niebla. La película está buena, pero está mejor el libro porque el libro habla muchísimo de los gorilas y la película es como su historia más que de los gorilas. O sea, no sé si me entienden, pero la verdad es muy, muy, muy interesante. Me gustó. Nos vemos mañana. Hoy vamos a hacer nuestro segundo y último trekking de gorilas, pero en esta ocasión en Ruanda, en el Parque de los Volcanes. Es otro lugar, la vegetación es un poco diferente y son otros grupos de gorilas. Básicamente todo el sistema funciona muy parecido a Uganda. Aquí en Ruanda es un poco más caro hacerlo. Es muy tempranito, nos levantaron a las 5 de la mañana, pero vamos a ver cómo nos va. Ya estamos en el Parque Nacional Los Volcanes, aquí en Ruanda, y este es el punto de inicio. Como pueden ver, hay un montón de camionetas porque aquí el turismo de los gorilas, que se ha hecho durante más tiempo, hay mucha gente y vienen, pues digamos, muchos turistas. Entonces está más desarrollado y va a haber más gente. Sin embargo, el grupo de 8 se sigue respetando para visitar cada grupo. A cada uno se le asigna y aquí te asignan el grupo de gorilas que
vas a traquear. Aquí en Ruanda hay 10 grupos de gorilas habituados a los turistas y otros tantos para investigación científica. Si cada grupo es visitado por 8 turistas todos los días, en total hay 80 turistas que visitan a los gorilas. Cada grupo es solamente visitado durante 1 hora al día, una vez al día. Ya nos asignaron nuestro grupo, se llama Hirwa y es un grupo con 19 integrantes, incluyendo unos gemelitos, un bebé de 3 meses y el gorila espalda plateada más grande que hay y uno de los más grandes del mundo. Así que, ¡ay! ¡Vámonos! Emi, Amakuru, Emi. Miren nada más mi palo. Gorilitas. Maybe we can find them in 45 minutes, Okay. between 45 to an hour. En Ruanda el terreno es diferente e incluso los gorilas son ligeramente distintos. No hay que olvidar que son animales salvajes y las medidas de precaución deben tomarse muy en serio. La principal, nunca, bajo ninguna circunstancia, correr. Perhaps you will see the gorillas coming to you, or sometimes when you are taking pictures, so excited to take some pictures, then you approach them, they can give you warning sound. Even sometimes when it's coming to you, in that case, what you do, you make step back, and then you stay calm, and you respond. And sometimes when the silverback want to show you how strong they are, they sometimes charge, beat on the chest. Not for attacking you, but a kind of showing you I'm the boss. When it's going to beat on the chest, to charge, we can know that before, and we can let you know what to do, because they make some vocalizations as well. If you see a silverback posing with a long arm like this, looking at you with stony face, and starting to take even some leaves like this, pretending to eat the leaves, but not really eating, just like this, and make some sound. Then chest beating. In that case, we submit, and we always remember the sound. I would say that visiting them is not so dangerous. Visiting great apes in the wild is not so dangerous. There's an element of danger because they're wild animals and they're much stronger than us, and we're invading their home and their social lives. But every ecotourism project I've visited has a really skilled staff of rangers and guides, and they're the ones that watch out for the tourists. So if something happens, they're the ones that are going to step in and basically take care of the situation. But there's always an element of danger. I think that's part of the appeal, me personally. But yeah, because they're wild animals, and even though they're habituated, they're still wild. They can do what they want, and so they may want to come up and get your camera, but it probably won't happen. So this is the team of trackers. Those are them who found the gorillas for us from this morning. So this is the place I was saying where to leave our backpacks and our sticks. You arrange your cameras and then we go to see the gorillas. So because they have already found them. Thank you very much. Teniendo como referencia la experiencia anterior que estuvo llena de calma y tranquilidad, no nos esperábamos que esta sería completamente distinta. Al llegar nos percatamos que los gorilas jóvenes estaban muy inquietos. Era la hora del juego. Con tanta actividad, no había tiempo de quedarnos en un solo sitio a observarlos. Había que seguirlos. La distancia permitida entre humanos y gorilas es de 7 metros, aunque el gorila la puede romper en cualquier momento.
Debido al bambú en abundancia y la actividad de los gorilas, era extremadamente complicado mantener la distancia requerida. So the juveniles you see feeding there is one of the two twins. So they are not necessarily moving together because they are kind of independent. So you can take. It's called Kisango. Yes. Take it. Tener de cerca a gorilas de corta edad jugando a unos metros de ti acelera el corazón a 1000 por hora, pero parece salirse del pecho cuando el gran jefe de la manada decide aparecer a unos centímetros de nosotros. El gran espalda plateada es el líder del grupo generalmente hasta su muerte. Se encarga de la protección y búsqueda de lugares para comida, modera los conflictos y defiende al grupo ante cualquier ataque. Pueden llegar a medir 2 metros y pesar 250 kilos. Son animales majestuosos. This is 940. La familia seguía muy activa y jugando entre ellos, pero como en todas las familias, siempre hay un adolescente que le gusta romper las reglas y jugar con los invitados. Don't worry. Down. Want to play? That was not aggression, was like playing, pushing. Are you trying to show me you're strong? Let me show you that strength. And you can imagine. Come to me here. Come to me. Okay, behind. Back that way. Okay. Anyone next can go. You're okay, he can't come to you. He always comes to us. Después de un par de sustos, seguimos con la adrenalina a tope disfrutando a los gorilas. Esto es lo que lo hace especial. Cada visita es única, irrepetible y extremadamente personal. El tiempo se va como agua y es difícil decir adiós. No, that's not bad. It's quality. So it's time to say goodbye to Mr. Lucky and his members. kandi bararangiza n'ibindi bashyize ibyo ni ibya mbere ntabwo barakora byose. Bye bye. Thank you, gorilla. Sorry. Adiós, gorilas. Esto ha sido espectacular y nos dice el guía que tuvimos mucha suerte porque no siempre están así de juguetones y de activos. Bye bye.
Familia. Yeah, Bye bye, gorila. Último día en África, viajeros, último día del viaje y nos vamos a despedir conociendo a unos monos que solamente existen aquí en Ruanda, así que ya nos vamos. Hemos llegado a nuestro punto de partida, que es muy parecido al de los gorilas, porque estos monos especiales comparten, digamos, la zona con los gorilas, aunque son ambos muy territoriales, entonces están juntos pero no revueltos. Creo que no va a estar pesado, pero vamos a ver qué tal nos va. Amakuru. Just that. Para ver los monos dorados de Ruanda no es necesario caminar tanto. Aquí el cuello se cansa mucho más que las piernas, pues para buscar a los monos hay que mirar hacia arriba. Ahí están los Golden Monkeys. Viven arriba de los bambús, así que es muy difícil verlos, aunque a veces bajan. Los monos dorados de Ruanda no son tan populares como los gorilas, pero también son una especie en peligro, a la cual el turismo ayuda a su conservación. Las reglas son básicamente las mismas, solo que no hay límite de número de visitantes. Hay dos grupos habituados a los humanos de casi 100 integrantes. Observarlos es extremadamente entretenido, especialmente con sus espectaculares habilidades para saltar. Wow. Wow, viajeros, pues estos Golden Monkeys se lucieron, estuvieron mucho más increíbles de lo que pensamos, estaban por todos lados, eran un montón, saltaban, había pequeños, grandotes, me encantó. Y nada, qué bonita manera de cerrar nuestro casi universidad de primates con Nat Geo. Me encantó. Vean nada más qué belleza, viajeros, los volcanes, 3 países, Ruanda, Uganda, el Congo. Ahí está el hogar de los gorilas de montaña. Si pueden, vean un documental que se llama Virunga, que está en Netflix. Es muy interesante porque en el Congo todavía hay situaciones tanto con las personas como con los animalitos. Pero el volcán de hasta allá, ese todavía está activo. Nos van a hacer un show aquí en el hotel de despedida. Vamos a tener baile tradicional, así que disfruten. Viajeros, padrísimo la danza, padrísimo todo, qué bonita forma de despedirnos. Estoy bien emocionado, adiós y les dejo mi speech final. Say bye. 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 Ha llegado el momento de despedir este maravilloso viaje. De verdad, viajeros, esta ha sido una experiencia que no se me va a olvidar nunca. Esta expedición de National Geographic para turistas está muy bien organizada y además, ¿cuántas veces en la vida tienes la oportunidad de tener un científico a tu lado al que le puedes hacer todas las preguntas que quieras? Es como ir a la universidad de primates. Aprendí muchísimo. Por otro lado, Uganda y Ruanda no solamente me enseñaron acerca de los simios, yo venía con la intención de ver gorilas y me llevé muchísimo más. Uganda es probablemente el país más pobre que he visitado hasta ahora y eso me deja mucho para pensar. Aún sigo buscando un sentimiento que sea útil, tengo muchísimo para reflexionar, no solamente acerca de la pobreza, sino sobre todo la desigualdad mundial. Y eso nos compete a todos. Es increíble cómo en el mundo puede haber gente que tenga tanto y gente que tenga tan pero tan poco.
Y también no olvidemos que estamos conectados y todo lo que hacemos día a día afecta a personas del otro lado del mundo. Por lo tanto, creo más en la responsabilidad que en la caridad. La caridad tapa los baches, pero la responsabilidad evita que los baches se formen. Por supuesto que hace falta muchísima ayuda, pero también todos los días desde nuestro hogar podemos crear y hacer algunas variaciones en nuestros hábitos de consumo que creen un impacto positivo para personas del otro lado del planeta. Así que hay que preguntarnos todos los días qué estamos haciendo para dejar un mundo mejor. Gracias por eso, Uganda y Ruanda. Kale.